dado que ambos mis padres trabajaban tiempo completo. Asistí a una guardería desde una edad temprana y crecí viendo cómo se esforzaban incansablemente todos los días, inspirada por su dedicación. Soñaba con convertirme en una mujer de carrera exitosa, una persona independiente que pudiera mantenerse por sí misma sin depender de nadie más. Impulsada por esta ambición y mi personalidad naturalmente fuerte, me volví altamente competitiva desde niña. Si me caía durante una carrera en la clase de educación física, me levantaba sin llorar, decidida a terminar con fuerza. Si no obtenía las mejores calificaciones en un examen, me quedaba estudiando hasta tarde hasta lograr mejores resultados. Para mí, el fracaso nunca fue una opción. No siempre tienes que ser la número uno, Sara, decían mis padres. Solo queremos que brilles siendo tú misma. Estamos orgullosos de tu esfuerzo, pero recuerda que es importante apoyarte en tu familia también. Estamos aquí para ti. Llevé ese consejo conmigo cuando ingresé a una prestigiosa preparatoria conocida por sus altos estándares académicos. Aprobar el examen de admisión con las mejores calificaciones fue un hito, y fue ahí donde conocí a Mark, alguien que eventualmente cambiaría mi vida. Mark había obtenido las calificaciones más altas en el examen de admisión y dio el discurso de bienvenida para los estudiantes de primer año. Siempre he trabajado duro y nunca he temido al fracaso, dijo durante su discurso. Está bien no ser el número uno. Creo que el fracaso es una experiencia valiosa. Sus palabras resonaron profundamente en mí, recordándome los consejos similares de mi padre. Sentí una conexión instantánea con Mark, como el destino lo quiso. Fuimos asignados a la misma clase avanzada, un grupo con los mejores estudiantes de la escuela. A pesar del entorno competitivo, Mark siempre sobresalía. Conforme nos acercamos, Mark compartió historias de su infancia. Nunca he quedado en segundo lugar, ni en académicos ni en deportes, dijo con un tono mezcla de orgullo y humildad. Mi mamá fue estricta, pero agradezco que eso me hizo capaz de enfrentar casi cualquier cosa. Al conocer a su madre en la ceremonia de bienvenida, entendí de dónde venía su impulso. Ella irradiaba fuerza y sofisticación, y su influencia era evidente en los logros de Mark. Durante nuestros 3 años de preparatoria, Mark destacó en todo. Era líder de clase, ancla del equipo de relevos, director en las competencias de coro y siempre obtenía las mejores calificaciones en los exámenes. Aunque lo admiraba profundamente y tenía un amor secreto, nunca actué según mis sentimientos. Parecía estar fuera de mi alcance, un nivel de perfección al que solo podía aspirar. Después de la preparatoria, me concentré en mis propios objetivos, decidida a labrar un camino de éxito. Enfrenté múltiples rechazos laborales, pero nunca me rendí. Eventualmente conseguí un puesto en una empresa de renombre, una oportunidad prestigiosa, aunque era mi quinta opción. Este fue mi primer paso hacia mi sueño de infancia de convertirme en una mujer de carrera. Como una de las pocas mujeres contratadas para un puesto general en ese entonces, trabajé incansablemente. Mis días eran un torbellino de viajes, corriendo con tacones a los que aún no me acostumbraba y esforzándome por lograr tanto independencia financiera como emocional. Aunque ocasionalmente intercambiaba correos electrónicos con mis padres, evitaba preocuparlos con mis dificultades. Sabía que estaban envejeciendo y quería tranquilizarlos, demostrarles que podía manejar las cosas sola. Sin embargo, al acercarme a los 30 años, no podía evitar sentirme inquieta al ver a mis amigos establecerse y formar familias. Cuando llegó una invitación a la reunión de mi preparatoria, decidí apartarme por una noche de mi vida enfocada en el trabajo y asistir. Ver a mis antiguos compañeros fue tanto surrealista como conmovedor. En medio de las risas y los recuerdos, escuché una voz familiar. Sara, vaya, te ves increíble. Al girarme, vi a Mark, tan impecable como lo recordaba. Ha pasado mucho tiempo. No has cambiado nada. Entramos en una conversación fluida, poniéndonos al día de los años que habíamos perdido. Mark ahora era un vendedor estrella en una empresa multinacional, un puesto que alguna vez soñé con tener. Acabo de ganar el primer lugar en la división joven de ventas de la empresa, compartió con una sonrisa modesta. Incluso hicieron una ceremonia de premiación para mí. Aunque Mark aún tenía el aura de un gran triunfador, era más relajado de lo que recordaba. Su traje le quedaba perfectamente, y no pude evitar admirar al hombre en el que se había convertido. Mientras hablábamos, le conté sobre mi propia carrera y lo mucho que había trabajado. Esa noche, nuestra conexión se reavivó, y poco después comenzamos a salir. Aunque nuestras ocupadas agendas limitaban el tiempo que podíamos pasar juntos, fui más feliz de lo que había sido en años. Poco a poco, comencé a considerar que la vida podría ser más que solo trabajo. Quizá era hora de construir algo duradero, un hogar, una familia, un futuro más allá de mi carrera. En nuestro primer aniversario, Mark me propuso matrimonio, y yo acepté. Después de más de una década,
Finalmente estábamos juntos. A los 30, el matrimonio se sintió como un hito significativo, llenándome tanto de alegría como de incertidumbre. Mi exigente trabajo requería que viajara con frecuencia, y enfrenté una difícil decisión: debería solicitar un traslado, permanecer en mi puesto actual o incluso considerar un cambio de carrera. Mark, siempre solidario, me recordó cuánto amaba mi trabajo y me aseguró que apoyaría cualquier decisión que tomara. Sin embargo, llevé sentimientos encontrados cuando fui a conocer a su madre, Amy. Desde que el padre de Mark había fallecido unos años antes, solo vivía ella. Amy siempre había parecido estricta, pero al verla nuevamente lucía aún más delgada y severa de lo que recordaba. Así que tú eres Sara, dijo, evaluándome con la mirada. Me dijeron que eras compañera de Mark en la preparatoria. Graduarte de esa escuela significa que debes ser bastante inteligente. ¿Inteligente? No estoy segura, respondí nerviosa, pero trabajo duro. Estoy en una gran empresa, en un puesto que no suele ser ocupado por mujeres. Actualmente lideró un proyecto importante. Mientras continuaba explicándome, Amy de repente sonrió. Es suficiente. Puedo ver que eres muy capaz. Sentí una ola de alivio, pensando que había ganado su aprobación, pero luego añadió, sabes, no necesito una mujer de carrera. El trabajo de una mujer es cuidar del hogar, despedir a su esposo con una sonrisa, tener una comida caliente lista cuando regrese y criar a los hijos adecuadamente. Eso hice yo, y es lo que espero de ti. Sus palabras me dejaron atónita. Amy solía conquistarme. Su afecto era cálido pero efímero. Con el tiempo, sus exigencias hacia mí aumentaron. Yo cuidaré de Lily, tú encárgate de los quehaceres de la casa, decía. Nos estamos quedando sin provisiones. ¿Puedes hacer las compras? Arrastrar mi cuerpo posparto para cumplir con las tareas del hogar era agotador, pero tener a Amy cuidando de Lily resultaba de ayuda. Mark rara vez estaba en casa, siempre ocupado con el trabajo, así que agradecía el apoyo, aunque viniera acompañado de constantes demandas. La generosidad de Amy se limitaba a Lily y Mark. Se aseguraba de que Lily tuviera lo mejor de todo, pero nunca me ofrecía ni una palabra amable. La carrera de Mark despegaba a medida que ascendía en su empresa, aparentemente invencible, hasta que dejó de serlo. Una tarde, cuando Lily estaba en la primaria superior, Mark llegó a casa pálido y derrotado. Mark, ¿qué sucede?, pregunté preocupada. Se dejó caer en una silla y hundió el rostro entre las manos. Se acabó, dijo. Cometí un gran error en el trabajo. El cliente estaba furioso. Mi jefe me humilló y hasta mis subordinados se burlaron de mí. No pude soportarlo, así que renuncié. Lo miré incrédula. ¿Renunciaste por un error? Lily está a punto de entrar a una secundaria privada. Necesitamos ese ingreso. Incluso a mí, que siempre parecía inquebrantable, lucía alterada. ¿No puedes regresar y disculparte? ¿Arreglar las cosas?, preguntó. No, dijo Mark con firmeza. No puedo volver a mostrar mi cara ahí. Todos piensan que soy un fracaso. Mark nunca había enfrentado el fracaso antes, y ahora estaba completamente desmoronado. Se encerró en su habitación, dejando que yo recogiera los pedazos. Sara, dijo Amy con severidad, necesitas salir a trabajar. Pero siempre dijiste que el trabajo de una mujer es quedarse en casa, protesté. El rostro de Amy se endureció. La herencia se acabó. Mark probablemente gastó la mayor parte de tus ahorros también. No tenemos otra opción. Atónita, me di cuenta de lo poco que sabía sobre nuestra situación financiera. No había tiempo para lamentarse. Contacté a mi antigua empresa, confiando en mi experiencia laboral y determinación, y tuve la fortuna de ser recontratada. Me entregué al trabajo, convirtiéndome en el sostén económico de la familia. Aunque la transición fue abrumadora, logramos estabilizarnos financieramente. Lily asistió a una secundaria privada, y yo apoyé tanto a Amy como a Mark. Mark permanecía distante. Su amargura se manifestaba en su silencio y comentarios hirientes ocasionales. Quise animarlo a reconstruir su vida, pero me contuve, enfocándome en mantener a flote a nuestra familia. Amy, por su parte, volvió a sus antiguas maneras, mostrando poca gratitud y preocupándose solo por el bienestar de Mark. Mientras tanto, Mark empezó a retraerse más, sacando dinero de nuestras cuentas y deambulando sin rumbo, mirando atrás. No podía evitar preguntarme cómo habíamos llegado a ese punto. Me di cuenta de que debía haberlo enfrentado o dejado mucho tiempo antes, pero no podía abandonarlo, recordando al hombre que alguna vez me apoyó. Trabajando incansablemente, Mark desperdició sus días en la ociosidad. Lily, ya lo suficientemente mayor para entender, miraba a su padre con una mezcla de tristeza y desdén, y era evidente que Mark percibía su decepción.
La tensión en casa era sofocante. Cuando Lily estaba en secundaria, Mark finalmente nos dejó. Dejó una nota. Estarán bien sin mí. Encontré a alguien que me necesita. Estupefacta, leí la nota. Amy, en su dolor, arremetió contra mí. Esto es tu culpa. Lo alejaste. No quiero volver a verte ni a Lily nunca más. Incluso intentó desalojarnos. Espera, ¿cómo te las arreglarás sin mí? Pregunté, desconcertada. No me subestimes. No te necesito, me espetó. Así que Lily y yo empacamos nuestras cosas y dejamos la casa. Para entonces, Lily ya era lo suficientemente madura como para ayudar con las tareas del hogar mientras yo me concentraba en mi carrera. Estábamos ocupadas, pero encontramos felicidad en nuestra pequeña y tranquila vida. No pedí el divorcio de inmediato, pues no sabía dónde estaba Mark. Después de 7 años sin contacto, fue declarado legalmente muerto, lo que simplificó el proceso. Pasaron 10 años. Lily se graduó de la universidad y comenzó su carrera, convirtiéndose en una mujer fuerte y exitosa. Me sentía orgullosa de ella y de mí misma por haber superado las dificultades que enfrentamos. Ahora salía con Tom, un hombre amable y confiable. Vivíamos juntos en un hogar acogedor. La vida se sentía completa. Un día recibí una llamada de un número desconocido, pensando que era algo relacionado con el trabajo. Respondí. Sara, soy yo. Me costó mucho encontrar tu número, dijo la voz. Era Mark. ¿Qué quieres? Pregunté, con el corazón acelerado. Estoy en problemas, por favor ayúdame. Seguimos siendo familia, ¿verdad? Es tu deber ayudar a tu esposo. La audacia de sus palabras me indignó. Nos abandonaste por 10 años. ¿Cómo te atreves a llamarme ahora? Ya no somos familia. No me contactes de nuevo. Colgué, furiosa y alterada. No le conté a Tom sobre la llamada y traté de seguir adelante. Pero días después llegué temprano a casa y vi sombras cerca de mi puerta. Temiendo que fuera un intruso, me acerqué con cautela. Eran Mark y Amy.